sí es bueno que tengan una idea clara de qué es un rebbe y qué es el hasidismo en este caso. Obviamente estamos hablando de un tipo de judaísmo que comúnmente se le llama ortodoxo. El término no es muy exacto, sería más correcto decir tradicionalista, pero bueno, estamos hablando de judaísmo ortodoxo y concretamente de lo que es el hasidismo y más específicamente aún de lo que es el hasidismo de Biala. ¿Qué es lo que sucede? En el siglo XVIII, las comunidades judías en Europa del Norte se encontraban en situaciones generalmente difíciles. A veces era persecución, a veces era marginación, sobre todo en Europa del Este, donde los judíos se les obligaba a vivir en zonas específicas y la gente que no era judía tenía prohibido entrar ahí y la gente judía tenía prohibido salir de allí. Cuando todo esto se daba en una ciudad concreta, es decir, dentro de una ciudad se asignaba un barrio específico para los judíos, se le llama gueto. Cuando se les asignaba aldeas específicas para vivir, donde nada más podían haber judíos, a eso se le llama shtetl, en la antigua tradición polaca, rusa, ucraniana principalmente. Bien, entonces estas condiciones de vida tan difíciles que tuvieron los judíos en estas épocas hicieron que muchas comunidades tomaran diferentes reacciones para intentar salir o defenderse de esa marginación. Entonces es muy interesante notar que más o menos en la misma época, es decir, hacia mediados del siglo XVIII, se dan dos grandes transformaciones en la vida de la comunidad judía en Europa del Norte. Una va a ser un intento de abandonar los elementos característicos de la identidad judía, va a ser un intento de renunciar al concepto de que los judíos somos una nación, para entonces asimilarse al entorno, asimilarse al país en donde vivían. Y de allí surgió el judaísmo que llamamos reformista. La otra va en el sentido contrario, es decir, a reforzar todos los elementos de la identidad judía, incluso a ponerle una atención muy especial a los aspectos espirituales e internos, la vivencia interna de lo que significa ser judío, y de ahí va a venir el hasidismo. Entonces, en un momento tan difícil de la historia del pueblo judío, lo que sucedió es que salieron dos tendencias en sentido contrario. Una, para intentar, digamos, dejar de ser una nación distinta a las demás. La idea, por ejemplo, de los reformistas en Alemania era decir, no somos una nación, los judíos no somos una nación, los que estamos viviendo aquí en Alemania somos alemanes, nada más que somos alemanes de credo judío. Entonces ellos intentaban asimilarse a su entorno alemán. Mientras tanto, el otro movimiento, en sentido contrario, el movimiento hasídico, lo que intentaba era reforzar justamente la identidad judía. Bien, cada movimiento después de esto tuvo su propio desarrollo. En algún sentido se comprobó el fracaso del proyecto reformista, en el sentido de que cuando llegó la Segunda Guerra Mundial y la tragedia del Holocausto, los nazis no distinguieron entre reformistas u ortodoxos. Un judío, aunque fuera reformista y aunque se sintiera muy alemán y dijera que amaba la cultura alemana y que vivía como alemán, lo siento, era judío y corrió la suerte de los demás judíos. Entonces eso le vino a recordar a la tendencia reformista que son judíos y que no se pueden olvidar de ello. En cambio, el hasidismo fue la tendencia que siempre, desde un principio, estuvo bien reforzada en su identidad histórica, en su identidad cultural y, sobre todo, en su identidad espiritual. Ahora bien, dentro de este grupo tradicionalista, los hasídicos vinieron a darle un matiz muy importante al judaísmo, un matiz que en ese momento ocasionó pleitos, controversias, conflictos con otros rabinos que en un principio no les gustó la idea del hasidismo, pero bueno, empezaron a darse estas discusiones dentro del judaísmo ortodoxo, dentro del judaísmo tradicionalista. ¿Por qué las discusiones? Porque el fundador del movimiento hasídico, el rabino Israel Ben Eliezer, conocido en la tradición judía como el Baal Shem Tov, este rabino fue un personaje sumamente carismático, un personaje que tenía un magnetismo como líder, es decir, era este tipo de personas que hacía que la gente se exaltara, digamos, causaba furor. Hoy le diríamos todo un rockstar al hombre.
tenía una cualidad como orador, como maestro, que hacía que la gente se fascinara con la manera en la que él enseñaba. Una persona de un carácter muy intenso, muy apasionado. Entonces, lo que Baal Shem Tov empieza a ponerle un énfasis que no era normal que se le pusiera ese énfasis, es a lo que llamamos en hebreo la kavaná, la devoción en el momento de rezar. La tradición judía, una tradición profundamente enamorada de los libros. Los judíos siempre hemos sido un pueblo enamorado de los libros. A donde quiera que hemos ido, desde que nos exiliaron, pero conservamos la Torah como nuestra patria portátil. El judaísmo siempre fue una religión de libros, de yeshivot, de lugares de estudio. Entonces, la perspectiva tradicional del judaísmo ortodoxo es que lo importante está en el estudio. Sí, tienes que rezar con devoción, por supuesto. Si no le pones espíritu a lo que haces, no tiene sentido, pero necesitas estudiar, siempre estar pegado a la Torah, siempre estar pegado a tu libro de rezos, siempre estar pegado a los libros escritos por los sabios. Necesitas estudiar, estudiar y estudiar, porque eso es lo que te va a forjar como ser humano, hombres y mujeres, indistintamente. El rabino Baal Shem Tov viene a decir, no es eso. Lo más importante es la devoción. Lo más importante es el momento en que desbaratas tu alma delante de la presencia de Hashem, delante de la presencia del Creador, del Altísimo, y la devoción con la que lo haces. Si no lo haces con esa devoción, tu estudio es una cuestión meramente superficial, intelectual, que no te hace mejor persona. Entonces, pareciera que en un principio el hasidismo estaba fomentando un tipo de judaísmo muy devoto, pero ignorante, en el sentido de que no le ponía tanto énfasis a la cuestión del estudio. Además, el rabino Baal Shem Tov, el rabino Israel Ben Eliezer, venía de un extracto popular, era gente de extracto popular, no venía de familia de sabios, no venía de familia de grandes académicos. Sus seguidores inicialmente eran gente muy rudimentaria y muy sencilla, esa gente que no tenía, por cuestiones de posición económica, la posibilidad de acceder a los libros, a las academias de estudio, etc. Entonces, la primera imagen que dan los hasídicos en ese sentido es la de un movimiento populachero. Entonces, viene toda esta controversia con los grandes rabinos de la época, con los grandes rabinos tradicionalistas de la época, y entonces pareciera que el hasidismo fuera un problema, un error, una herejía dentro del judaísmo. Pasó muy poco tiempo antes de que esto se normalizara, porque al final de cuentas no es cierto que el judaísmo tradicionalista no tenga devoción, y menos aún es cierto que en el hasidismo no haya que estudiar. La siguiente generación de rabinos hasídicos, los discípulos del rabino de Israel Ben Eliezer, del Baal Shem Tov, y sus discípulos, ya va a incluir a mucha gente preparada, mucha gente de estudios, mucha gente bien instruida, que le gustó el hasidismo y se incorporó al movimiento. Entonces ya hacia la segunda mitad del siglo XVIII, aunque se supone que el hasidismo le ponía la atención a la devoción, a la espiritualidad y no tanto al estudio, la realidad es que ya desde la segunda mitad del siglo XVIII empiezan a consolidarse las grandes escuelas hasídicas. ¿Y por qué hablamos de escuelas? Porque estamos hablando de sabios, estamos hablando de dirigentes que le habían dedicado y le dedicaban muchas horas al estudio, que leían y leían, al final de cuentas, como la tradición judía lo establece, pero que aparte le ponían ese sello de devoción, de espiritualidad a lo que hacían. Entonces, conforme los discípulos originales del Baal Shem Tov se empezaron a distribuir en la zona primero de Rusia y Polonia, más tarde también hacia Ucrania, y un poco hacia el sur, hacia los Balcanes, países como Hungría, Rumania, la República Checa, lo que es actualmente Eslovaquia, etc. Conforme se fueron distribuyendo y fueron teniendo más discípulos, empezaron a aparecer las escuelas representativas del hasidismo. Y esta es la razón por la que se empieza a hablar del hasidismo, por ejemplo, de Viana, o del hasidismo de Breslau, o del hasidismo de Lubavitch. Todos estos nombres son nombres de poblaciones en Rusia, en Polonia, en Ucrania, etc. O bien son el nombre de la población en donde nació el rabino,
o bien es el nombre de la población donde ese rabino estableció su escuela. Por ejemplo, a ustedes que están vinculados de una manera muy especial con el movimiento de Breslev, Breslev es una población donde nació el célebre rabino Nachman de Breslev. Él posteriormente tuvo que huir y se estableció en Kiev, en Ucrania, y concretamente en la zona de Uman. Ahí fue donde murió y fue enterrado, pero se le sigue recordando como Nachman de Breslev, porque ahí fue donde nació. En el caso, por ejemplo, de la dinastía rabínica de Biala, no, los rabinos originales de Biala no son de allí, sino de otro lugar de Polonia, y en esta ocasión sí lo voy a tener que ver porque es de esos nombres polacos bien difíciles de pronunciar, pero ahorita les digo. Bueno, si no me falla, se pronuncia Pshishka. Ese es el pueblo de donde originalmente son los reyes de Biala. Nada más que en un momento dado, la familia se tiene que mudar, se establece en Biala, y entonces de ser los reyes de Pshishka pasan a ser los reyes de Biala. Entonces, a eso se refiere el nombre. Estamos hablando del nombre de una población. Generalmente eran poblaciones pequeñas, generalmente eran escuelas pequeñas, pero los grandes sabios hasídicos llamaban tanto la atención que gente de todos lados venía a vivir, cambiaba su lugar de residencia para estudiar con estos sabios hasídicos. Eso fue lo que le causó mucho desconcierto al judaísmo, digamos, tradicional, que de repente otra vez establecieron tradiciones dinásticas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que desde la destrucción del segundo templo, estamos hablando desde el año 70 de la era cristiana, o sea, hace casi 2000 años, se terminó la tradición dinástica del judaísmo, en el sentido de que antes de eso, el liderazgo espiritual estaba a cargo de los Kohanim, los sacerdotes, la casta sacerdotal judía. Ahora, no cualquiera podía ser un Kohen. ¿Nacías Cohen o no nacías Cohen? Tú solamente podías ser Cohen si tu papá lo fue, y si naciste dentro de ciertas reglamentaciones. Por ejemplo, si tu mamá era viuda y ya había tenido hijos y luego se casaba con un Cohen, tú no heredabas la keuna, tú no eras un Cohen, tu papá sí, tú no. Pero bueno, entonces era una cuestión de dinastías, es decir, se heredaba de padre a hijo. Si el hijo quería o no serlo, se amoló, lo es. Si alguien por allá quería y se murió de ganas por ser un Cohen, ni modo. Si no lo es, no lo es. Y no hay nada que hacer. Destruido el templo, este sistema de gobierno espiritual en el judaísmo prácticamente se extinguió. Porque el templo era el lugar en donde los Kohanim, donde los sacerdotes ejercían su oficio. Entonces, ¿qué fue lo que se impuso? La guía de los rabinos. ¿Quiénes eran los rabinos? Las personas que estudiaban, las personas que se preparaban. Por eso se dice que el judaísmo fue acaso la primera religión o la primera sociedad en instituir de manera masiva la llamada meritocracia. Es decir, ¿quién gobierna al grupo? Lo gobiernan los que están capacitados para hacerlo. No es una cuestión de papás, no es una cuestión de influencias. Aquí el importante es el que se prepara, el que conoce, el que puede lograr los méritos para ser considerado un sabio. Entonces, desde el año 70 en adelante, el judaísmo ya se venía gobernando de esta manera. Y de repente, una de las cuestiones más interesantes que trae el hasidismo cuando aparece es que otra vez se instituyen los linajes dinásticos, es decir, el que se convierte en el más importante rabino de la zona. Por ejemplo, hablamos del rabino de Pshishka, luego los reyes de Biala. ¿Quién hereda su cargo como jefe de la comunidad espiritual? Nada de que el mejor rabino, nada de que su mejor alumno, nada de que votaciones democráticas, nada, su hijo. Y luego, ¿quién hereda el siguiente el relevo generacional? El nieto. Y así se van, es decir, se volvieron a establecer dinastías hereditarias de padre a hijo, algo que muchos judíos en ese momento ya lo veían como antiguo. Pero bueno, así fue como el hasidismo encontró su manera de trabajar, su manera de expandirse, y les funcionó. Es muy interesante, el hasidismo hasta la fecha, estamos hablando ya más o menos de 350 años que el hasidismo anda
de 250 años que el hasidismo anda dando lata aquí en el mundo. Desde entonces el hasidismo ha sido una especie de judaísmo anacrónico, en el sentido de que pareciera, si ustedes algún día tienen la ocasión de ir a un barrio genuinamente hasídico, pareciera que entraron al siglo XVIII. Hay grupos hasídicos donde casi no usan electricidad, la usan lo menos posible, y literalmente parece que están en una aldea o en un pequeño pueblito de hace 250 años. El hasidismo en ese sentido es hiper tradicionalista, de que le gustan las cosas en el modo de la antigua. Entonces, incluso tienen esta cuestión de las dinastías. Aquí lo que cualquier sociólogo hubiera dicho es, bueno, ok, está bien que lo intenten, que lo intenten, que se gobiernen por medio de dinastías. Total, eso no funciona, y lo único que va a pasar es que el grupo va a desaparecer, porque ese tipo de sistemas de gobierno ya no funcionan en una sociedad como la moderna. Bueno, pues oh sorpresa, no, sí funcionó. Al hasidismo le ha funcionado, y le ha funcionado muy bien, y en esto es lo que nos habla de lo especiales que son los rebes. No sé en qué consiste, no soy un místico con la suficiente capacidad como para explicar cómo carambas funciona esto, pero funciona. Los grandes rebes, es decir, los grandes rabinos de la tradición hasídica, se caracterizaron por ser personas de una espiritualidad enorme, de una sabiduría enorme, de una capacidad de enseñanza, o sea, además maestros impresionantes. Y entonces, bueno, se construyeron un mérito como grandes luces de Israel. Dicen los dichos, ¿no? Que padre rico, hijo pobre. ¿Por qué? Porque el talento para los negocios no se hereda. Lo buena gente tampoco se hereda. Es decir, llega un momento que uno se tiene que hacer responsable de sí mismo y construir su propia fama, su propio mérito, por sus propios esfuerzos, no por lo que fue mi papá. O sea, lo que soy yo, al final de cuentas, lo tengo que determinar yo mismo. Pero no, parece que aquí, en el caso de muchos rebes hasídicos, esta personalidad se va heredando. Entonces, si de repente tenías que un rebe era toda una personalidad, o sea, un gran sabio, todo un jajam, un gran sadik, todo un santo, de repente resulta que el hijo es igual, que el nieto es igual, y que el bisnieto es igual, y así se mantiene intacta la sucesión de este tipo de familias que están dirigiendo a toda una comunidad espiritual. Incluso se llegan a dar, obviamente, las competencias, ¿no? No es nada raro todavía el día de hoy encontrarse a dos hasídicos discutiendo cuál rebe es mejor, si el tuyo o el mío. Es inevitable, pero bueno, me refiero, los rebes hasta la fecha. Imagínense, estamos hablando de familias rabínicas que se fundaron hace aproximadamente entre 250 y 300 años, y que de todas maneras, a la fecha, sus representantes, es decir, el tataranieto del tataranieto del tataranieto del rebe original, siguen siendo este tipo de personalidades con un gran conocimiento, es decir, muy estudiados, pero además también con una gran espiritualidad, con un gran magnetismo que los distingue como líderes. Entonces, para que vayan entendiendo lo que es un rebe, la diferencia que habría con un rabino. Digo, es obvio que es un rabino, pero no es cualquier tipo de rabino. En un grupo hasídico, en todo grupo hasídico hay muchos rabinos, pero solamente uno es el que puede considerarse el líder espiritual de toda la comunidad, y ese es el rebe. Pero aparte, normalmente eso pasa en todas las comunidades judías. La comunidad ashkenazí tiene su gran rabino, que es el líder espiritual. La comunidad sefaradí también tiene su gran rabino, que es su líder espiritual. Pero esos se eligen democráticamente. Claro, porque así es nuestra época. Todos los líderes en un país, desde el gobierno federal hasta los gobiernos locales, se supone que los elegimos por votación, por méritos. Entonces, generalmente, el gran rabino sefaradí es electo de una manera democrática entre los grandes rabinos que hay allí. Lo mismo en las ashkenazí, etc. Los rebes no. Es un cargo que se hereda de padre a hijo, todavía en pleno siglo XXI. Pero sigue funcionando, como van a ver al rato. Es decir, por todo este peso de la tradición, vuelvo a insistir, yo no me voy a meter a explicar este asunto, no tengo palabras cómo poder explicarlo, me sobrepasa, pero sí hay una carga de espiritualidad allí muy profunda, muy grande, que hace que este tipo de personas sean
especiales. De la tradición jasídica hay muchas escuelas, casi tantas como poblaciones había en Europa. Hubo escuelas rabínicas que funcionaron jasídicas concretamente, que funcionaron de una manera especial. Por ejemplo, la de Bresla. Bresla es la única tradición que nada más tuvo un rebe, el fundador, Nachman de Bresla. Él murió sin hijos, entonces nadie heredó el papel de rebe de Bresla. Nada más ha habido uno, Nachman. Pero el hasidismo de Bresla continuó a la fecha. Ahí sigue trabajando, está muy presente en Israel, es un movimiento enorme, probablemente el grupo hasídico más grande que exista, pero entonces no hubo una sucesión, solamente fue el Rebbe Nachman de Bresla y hasta allí. El otro grupo hasídico que ya no tiene una sucesión permanente es el de Lubavitch. Lubavitch llegó hasta su sexto Rebbe. El sexto Rebbe de Lubavitch murió sin hijos y entonces la sucesión la heredó el yerno, el esposo de la hija. Un caso atípico porque no se acostumbraba a eso, pero bueno, fue quien la heredó y que fue el famoso Rebbe Menachem Mendel Schneerson, el Rebbe de Chabad Lubavitch, habrán visto fotos muchas veces, pero que a su vez ya cuando murió también murió sin hijos. Entonces, después de él, Lubavitch ya no designó a nadie como Rebbe. Hasta ahí llegó. Lubavitch desde entonces funciona sin un Rebbe como tal. Todas las demás escuelas hasídicas continúan teniendo a un Rebbe que es descendiente directo de quien fundó la dinastía hace entre 250 y 300 años. Entonces, en el caso de hoy, vamos a tener a un representante de la familia Rabinovitz, que es la familia que primero en Shisha y luego en Viana fundaron esta dinastía, la consolidaron y ha sobrevivido hasta la fecha, y que es una de las más importantes e interesantes. Estamos hablando de uno de las tradiciones hasídicas que más importancia le han dado al estudio de la espiritualidad, de una de las tradiciones que más le han puesto atención a lo que debe ser el ser humano como una entidad de amor, al sagradísimo objetivo de que la vida se engrandece, la vida se ennoblece por medio del amor. Entonces, los Rebes de Viana siempre conservaron esa reputación de haber sido gente profundamente amorosa, gente profundamente interesada en los problemas de los demás, gente profundamente accesible. Interesante, porque había todo tipo de Rebes. Había Rebes que para poder tener una cita con él había que sortear una burocracia enorme. ¿Por qué? Porque quieres ver al rey, o sea, no cualquiera entra a la oficina a ver al rey. Tienes que sacar cita y esperar que avisemos cuándo vas a llegar. No, los Rebes de Viana siempre se caracterizaron por la actitud completamente opuesta, por esa accesibilidad a estar ahí junto a la gente que los busca o junto a la gente que los necesita. Y por eso estamos viviendo hoy algo tan especial como que venga aquí con un grupo de noágidas el Rebbe de Viana para América. El último Rebbe de Viana en Jerusalén, antes de los dos actuales Rebes, que ahora son dos, antes de morir, decidió que el liderazgo del hasidismo de Viana se iba a dividir en dos, tenía dos hijos. Y lo decidió así porque los dos hijos resultaban ser grandes líderes. Entonces designó que uno se quedara en Jerusalén para dirigir al hasidismo de Viana allá y que otro se estableciera en América para dirigir al hasidismo de Viana en este continente. Hoy va a estar con nosotros el Rebbe de Viana para América, el Rebbe que está ubicado normalmente en Nueva York, que tiene el Viana Center en Miami, y hoy nos viene a visitar a México. Este Rebbe y su hermana tienen una fama singularísima. El hermano de Israel está considerado como un verdadero hacedor de milagros, es decir, como un rabino que tiene una capacidad de interferir con la realidad, de alterar la realidad de manera positiva y a favor de la gente. Está considerado un hacedor de milagros. Y el Rebbe que viene con nosotros hoy está considerado una de las más grandes eminencias en materia de alajá, es decir, de ley judía y su aplicación en la vida cotidiana. Está considerado una de las más grandes eminencias en alajá en el mundo hasídico, y aparte está considerado como una persona que siempre, aunque no sepas ni cómo ni por dónde te lo esperes, te deja un fuerte impacto espiritual. Entonces,
Esto es más o menos a grandes rasgos de qué se trata el hasidismo y de qué se trata según Rebbe. Y ahora quiero llamar la atención, poner un énfasis muy especial en algo muy interesante, un fenómeno muy interesante que está sucediendo en los últimos años. Eso es una tercera, ¿verdad? Bien, qué bueno que estamos aquí. Un fenómeno muy interesante que está sucediendo en los últimos años. Y es que la influencia espiritual del hasidismo está empezando a salirse, a trascender, digamos, los límites de las comunidades judías. Y ustedes son el ejemplo. Ustedes son el ejemplo perfecto y vivo de todo esto. Normalmente el judaísmo, las comunidades judías, siempre hemos sido grupos cerrados. Hay muchas razones para ello. Las principales, podemos decir que son de carácter histórico. O sea, durante siglos y siglos y siglos se nos obligó a vivir aislados, marginados. Entonces estableció esa costumbre, inevitablemente, de que las comunidades judías siempre se mantuvieran en ese nivel de aislamiento, marginación, ostracismo, como le gusta llamar. Obviamente el hasidismo, aparte, si los judíos somos una minoría, el hasidismo surge como una minoría dentro de la minoría, es decir, como un grupo todavía más chiquito dentro de un grupo que ya de por sí es chiquito. Entonces el hasidismo, en términos generales, su tendencia natural fue a cerrarse todavía más. Todavía hay grupos hasídicos que son súper herméticos en el sentido de que no cualquiera puede entrar, no cualquiera puede accesar, se mantienen todavía más cerrados de lo que es lo común de los judíos, como podría ser el grupo de Satmar o el grupo Shechter, por ejemplo. Pero esto es una característica muy marcada del hasidismo. Esto empezó a cambiar a mediados del siglo XX. En algunos sectores hasídicos, sobre todo en Breslau, también en Lubavitch, empezaron a descubrir, o empezaron a convencerse de que había llegado el tiempo de que tenían que poner al alcance de todo tipo de gente las grandes perlas de la sabiduría judía. Cuando me refiero a todo tipo de gente, no me refiero nada más a judíos, es decir, a judíos que no fueran hasídicos, sino a todo tipo de gente, es decir, también a no judíos. ¿Por qué? Porque la Torah también tiene algo que enseñarle a que no es propiamente judío ni vive conforme a la ley judía. La Torah también le puede enseñar cómo ser una buena persona, cómo ser una persona justa delante de Dios sin necesidad de ser judío, y de esa manera participar en el proceso de corrección del universo, lo que llamamos Tikkun Olam. Entonces, este tipo de grupos hasídicos empiezan a ponerle más atención a la gente judía no hasídica, pero también a la gente no judía, y poco a poco se van a ir empezando a conformar lo que hoy llamamos los grupos noágiles, es decir, los grupos integrados por los Bnei Noach. Bnei Noach viene siendo un término que significa simplemente toda la humanidad. Según el relato bíblico, todos somos descendientes de Noach, de Noé. Entonces, en estas últimas etapas, en estas últimas décadas, se le ha empezado a poner un poco de atención, no un poco, más bien mucha atención a las posibilidades de enseñar Torah aplicada para las necesidades de la gente que no pertenece a la comunidad judía como tal. Y nos tomó por sorpresa, debo confesarlo, o sea, yo soy parte de una comunidad judía que también fue tomada por sorpresa en esto, el éxito que esto tuvo. Sí, ya sabemos que de repente el judaísmo despierta curiosidad, de repente la gente quiere saber un poco qué onda con nosotros, ¿no? Porque generalmente la gente sabe de judaísmo lo que le cuentan en sus iglesias, que no es mucho y que generalmente ni siquiera es correcto.